Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes como cada viernes. Denise. Exactamente. Buenas noches, Gabriel. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Hoy terminamos con un programa nuevo que hablamos al final, ¿no? Para hacer un poco de... Exactamente. Después de 3356 se viene un estreno a la pantalla de TNU, pero ahora hablamos de 3356. Nosotros. Sí, hace 15 años Uruguay vivió una de las peores crisis de su historia. Vamos entrando de a poco en los programas, las políticas sociales que fueron implementadas en este periodo. Vemos la primera parte de ese informe. A principios de siglo, Uruguay debió afrontar una de las peores crisis de su historia, que afectó directamente las fuentes laborales. La desocupación alcanzó el 16,9% de la población económicamente activa y esto determinó que más de 1 millón de ciudadanos cayera en la pobreza y la exclusión social. Según cifras oficiales, en 2005, 4 de cada 10 uruguayos no alcanzaban el ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas, y la situación comprometía a más de la mitad de la población infantil del país. Para la atención de esta emergencia, ese año se creó el Ministerio de Desarrollo Social orientado a coordinar todas las políticas necesarias con otras secretarías de Estado, responsables de las áreas que requerían acciones conjuntas. La primera iniciativa en este sentido, el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social, PANES, se orientó a solucionar la situación de los más vulnerables con medidas puntuales que incluyeron el otorgamiento del llamado ingreso ciudadano, orientado a satisfacer las necesidades básicas inmediatas de los hogares más vulnerables, mayormente integrados por mujeres solas con hijos a cargo. Entre el año 2005 y 2007, cerca de 1/4 parte de los uruguayos se postuló para ser destinatario del PANES. Sin embargo, los hogares que finalmente reunieron las condiciones se aproximaron al 10%. No obstante, la información relevada permitió conocer los verdaderos alcances del problema y sirvió como insumo para la elaboración de nuevas políticas públicas, incluyendo la identificación de muchas personas que nunca habían sido registradas formalmente. El beneficio abarcó a 102.353 hogares de 440 localidades, pagando simultáneamente un máximo de 88.600 prestaciones a través de la tarjeta Uruguay Social, y funcionó también como elemento integrador a otros planes de inclusión en materia de formalización laboral, capacitación, vivienda, acceso a servicios de salud, tratamiento odontológico, atención jurídica y prevención de la violencia doméstica, entre otros. Por otra parte, en alianza con organizaciones de la sociedad civil se instaló una red de centros socioeducativos para garantizar la protección de la primera infancia desde una perspectiva de familia, que complementó la acción del INAU en la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En tanto, se establecieron mecanismos que facilitaron el acceso al mercado laboral a través del programa Uruguay Trabaja destinado a la inserción de personas desocupadas de larga duración, con baja formación y en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Otros aspectos de la implementación de estos planes que desde el MIDE se desarrollaron fue la atención específica en diversas zonas, fundamentalmente las más golpeadas por esta realidad que contábamos al comienzo. Lo vemos. El PANES siguió en 2008 por el Plan de Equidad, política que, entre otros aspectos, renovó la red de asistencia e integración social, modificando el régimen de asignaciones familiares para garantizar el acceso a la educación de niños y adolescentes. En tal sentido, también fomentó el reingreso de adolescentes a la enseñanza formal y la integración de la primera infancia al sistema educativo, así como facilidades a los adultos para completar sus estudios. En tanto, se implementó un programa de profundización de los planes de emergencia en 7 barrios y localidades de contexto crítico para ofrecer alternativas de desarrollo a sus habitantes, y se atendió la situación de los sin techo a través de su monitoreo sanitario y la disposición de una red de refugios permanentes. Según cifras oficiales, al cierre de 2016, la pobreza bajó al 6,2% de la población, consolidando una tendencia descendente que lleva más de 10 años, mientras la indigencia cayó a un mínimo histórico del 0,1% de los hogares. El presupuesto total ejecutado por el MIDES en 2016 fue de casi 7.000 millones de pesos, 81% en transferencias directas y servicios directos a la población, 12% en apoyos, 6% en recursos humanos y 1% en inversiones.
Las políticas sociales ingresaron en su tercera etapa durante esta administración de gobierno, que profundizó en la instancia los planes para la atención de mujeres solas con hijos, la prevención del embarazo adolescente y la protección y reconocimiento de colectivos históricamente estigmatizados por la sociedad. Ahora se avanza en la implementación de un sistema que garantice la asistencia de niños, niñas, personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia, con el objetivo de generar un modelo que distribuya la responsabilidad de su cuidado entre las familias, el Estado, la comunidad y el mercado. Estamos empezando ese 3356 y vamos arrancando en el próximo bloque con una entrevista, un análisis de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi. Se pueden comunicar con nosotros, pueden empezar a mandarnos mensajes. Estamos en Twitter, somos @3356TNU, 3356TNU. Nos envían allí todas sus dudas, sus preguntas, críticas, cuestionamientos. Nosotros comentarios, experiencias. Exactamente, también. vamos a intentar compartir todo lo que nos llega. Hacemos una pausa, ya se viene la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi. Hoy, en 3356, analizamos las políticas sociales de la última década y debatimos sobre sus resultados y desafíos por delante. Estamos en vivo, 7 minutos pasan de las 10 de la noche y el tema está presentado, Denise. Exactamente, estamos ya con nuestra invitada, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi. Marina, muchísimas gracias. Un placer, buenas noches. Y empezamos, preguntando, en términos de introducción, ¿no? ¿Cuáles son los cometidos? ¿En qué cambió los cometidos de 2005 y los de ahora? Bueno, en realidad el MIDES nace ya por la ley, por los cometidos que la ley da, fundamentalmente pensando en la articulación de todas las políticas sociales. El Estado, los estados en general y el Estado uruguayo tiene su Ministerio de Vivienda, su Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el BPS, el INAU, el actual INISA, pero que era una parte del INAU, Vivienda, Educación, a su vez ANEP, separada digamos, formalmente del MEC. O sea que lo que dice la ley de creación es que el MIDES tiene la tarea de coordinar, diseñar, ejecutar, conjugar todas las políticas sociales. Es decir, las políticas sociales no son las políticas sociales solamente dirigidas o focalizadas como compensatorias a la gente pobre. Eso es lo primero que hay que aclarar. Políticas sociales es la escuela pública, es el liceo, es la salud, lo que es el sistema de salud, es las condiciones de trabajo, es decir, son todas las políticas, y es economía y finanzas, es también el desarrollo económico del país, porque no se puede pensar, y el ministro de Economía lo dice siempre, el desarrollo económico es para el desarrollo social, es decir, no tiene otro sentido, no es por sí y ante sí. Entonces nace con esa tarea encomendada por ley. Nosotros fuimos capaces de producir muchas leyes en el primer periodo de gobierno, había mucha necesidad y fueron leyes consecutivas que después algo vamos a decir, muchas de las cosas ustedes las mostraron, pero ¿en qué momento nacemos? A eso iba, porque una cosa es lo que había y había que articularlo y había que hacerlo funcionar, pero había una situación de emergencia que era tremenda. El país había atravesado y estaba atravesando una de las peores crisis que recuerda, y eran miles los uruguayos que necesitaban una atención urgente. Urgente. Ahí yo lo digo muy brevemente. Nosotros arrancamos con el desafío de poner un plato de comida una vez por día para cada uno de los miembros del hogar. Hogar, que fue un término que discutimos mucho. ¿Qué es un hogar? ¿Qué es? Son los que están en torno a una olla. Esa fue la definición que hicimos. Es decir, que el asegurar, aunque sea una vez al día, a cada uno un plato de comida. Sí, requería un concepto bien básico, porque el problema era
complejísimo y básico a su vez. Era muy complejo, era un tema que lo veníamos planteando de antes. Nosotros el plan de emergencia tuvo una larga elaboración, una cosa que nos gusta siempre resaltar. El Frente Amplio, antes de acceder al gobierno, y naturalmente cuando accede al gobierno, tiene un programa. El programa de la fuerza política pasa a ser, como dice el doctor Tabaré Vázquez, el programa de gobierno desde el momento que lo vota la ciudadanía, es el compromiso de gobierno. Y el plan de emergencia, con menos elementos a los que luego fue surgiendo, era un plan que ya incluso el presidente, el actual presidente Tabaré Vázquez, cuando era candidato y perdimos la elección, se lo presentó al doctor Valle, previo a la crisis del 2002. Entre las cosas que tenía ese plan de emergencia, tenía, por ejemplo, el proyecto de ley de domésticas y tenía el proyecto de ley para los trabajadores rurales. Se lo veía como una emergencia. Después, claro, explota todo y la situación pasó, por un lado, lo que es la pobreza crónica, la pobreza, la reproducción de la pobreza, lo que hoy es el núcleo duro de esa pobreza, pero después los miles y miles que habían caído en esa situación y que era mucho más difícil de sacar, porque el que sobrevivió generaciones haciendo una changa, haciendo... Se había construido estrategias para sobrevivir. Sí, uno le daba herramientas, se prendía y salía. Pero la familia, los trabajadores, las personas que habían sido trabajadoras, que tenían su casa, que tenían quizá hasta una casa de verano, que cayeron en la miseria total. Ahí fue muy difícil porque además había un estado de depresión tan imponente y no tenían uñas para poder salir y el golpe había sido brutal. Entonces ahí fuimos aprendiendo todas esas cosas, ¿no? Fuimos aprendiendo también a ajustar la manera de medir. En la presentación decían, bueno, finalmente entraron tantos, ojalá hubieran entrado más. Entraron esos porque también el margen que teníamos para llegar era muy duro, era muy crudo. Siempre fue sobre la base de, ahí hubo un aporte muy importante de la universidad, en el sentido de que el Instituto de Economía es el que diseñó y sigue diseñando, porque se ajusta el índice de carencias críticas. Claro. Porque también las cifras que ustedes daban, las actuales incluso, son cifras que miden la pobreza por ingresos. Ya desde el índice de carencias críticas que cuando fuimos, desembarcamos, como decíamos nosotros, en todas las localidades del país, se medía más cosas. Es decir, porque uno puede tener, y voy a dar un caso que es muy claro, que en aquel momento nos rompía los ojos, los clasificadores no entraban al plan. No entraban al plan de emergencia. Y no entraban por ingresos, porque tenían ingresos por encima del margen que el índice de carencias críticas presentaba. Ahora, tenían otras desigualdades, otras vulneraciones de derechos que tuvimos que seguir trabajando con eso. Entonces, ahí que era construir rutas de salida. Porque el plan nos propusimos, a diferencia del resto de América Latina, donde los planes nacieron, crecieron y fueron haciendo tipo árbol de Navidad, decíamos nosotros, ¿no? Le fueron agregando cosas, nosotros nos dijimos, empieza y termina. Yo creo que fuimos también muy audaces y a veces yo creo que, en fin, nosotros decíamos, no, en 2 años tenemos que lograr estas cosas, en 2 años tenemos que sacar, en 2 años la gente que tiene que vivir en otras condiciones, todo. Tuvimos una evaluación muy buena, externas, de lo que habíamos hecho y nosotros no estábamos conformes. ¿Por qué no estábamos conformes? Porque tenía muchos elementos el plan, tenía mejoramiento del hábitat, que se llamaba, tenía la construcción de rutas de salida, es decir, la construcción de capacitaciones, de posibilidades, de aprendizajes de los derechos, empezando, como ustedes muy bien lo ponían en el informe, con saber quién era la persona. Claro, había cientos y miles que no tenían cédula. Y no estaban inscritos ni siquiera que habían nacido. La búsqueda, podíamos hacer, no da el tiempo para hacer historias de vida, porque esas son las que le dan realmente la consistencia de cómo decíamos, cómo fulano y dónde está y no podíamos, y bueno, porque él ni siquiera sabía su apellido. Claro. Y entonces
había que también realizar todo esto. En las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, no había forma, nos daba índice de carencias críticas 0. Yo decía, ni Rockefeller tiene 0, porque ¿no? Es de 0 a 1. Sí, sí, sí. Era, y nos encontrábamos con que tenía que ver con que la localidad era pequeña, con que era gente, por ejemplo, trabajadores, esquiladores, peones rurales, todo que ya habían quedado al margen de un pueblo, al borde de un pueblo, y que bueno, no tenían aportes a la seguridad social, había una altísima informalidad, o sea, eso digamos que fue hasta el 2007. Ya en el 2007 nosotros empezamos a ir cerrando determinadas cosas, pero fue la construcción del plan de equidad, plan de equidad que tuvo diferentes aspectos. El plan de equidad tenía por delante el tema del vínculo, sí, naturalmente, como se dijo, las asignaciones familiares, plan de equidad. Yo quiero recordar, porque a veces nos olvidamos, la vida, 10 años, 15 años en la vida de una persona son muchísimos y corren rápido, pero son muchos. En la vida de una institución no es nada. Y el pensar que en ese sentido la asignación familiar, que teníamos asignaciones familiares contributivas, teníamos en el 2002, inventamos, y eso fue con los votos del Frente Amplio, que éramos oposición, fruto de la crisis, y con el apoyo del entonces ministro de Economía, Alejandro Achugarri, las llamadas asignaciones de hogares de menores de recursos, HMR, pues además después nos gusta hacer siglas, ¿no? Y las eliminamos cuando empezamos a trabajar con las asignaciones familiares llamadas Plan de Equidad. El programa nos plantea para este periodo, y veremos cómo logramos, si llegamos, y si no será para el cuarto gobierno del Frente, el ir a un solo régimen de asignaciones familiares. ¿Por qué? Porque hoy tenemos las asignaciones contributivas, tenemos las asignaciones plan de equidad y tenemos... Hasta por cuestiones políticas, surgió con mucha fuerza el debate de la contraprestación. Y sé que para el Ministerio de Desarrollo Social esto es una cuestión muy cara, en el sentido de que lo trabajan y lo vienen pensando desde hace mucho tiempo y tienen claro cuál es la posición. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto de la prestación? ¿Está bien o no está bien pedirla? ¿Hacia dónde vamos de acá en adelante en esa materia también? Bien. Nosotros como Mides tenemos una postura que no es mayoritaria por ahora, que no, es decir, es algo que no está en discusión, que no está para ser laudado en este periodo, pero sí, como dicen nuestros sociólogos, tenemos evidencia empírica. La evidencia empírica es que no sirve para nada como contraprestación. No transforma ninguna cosa, no exige nada. La idea inicial, a ver, nosotros somos parte de la ley. No es que alguien la inventó ajeno al Mides y nosotros decimos qué horrible, ¿cómo pusieron la contraprestación? La pusimos nosotros. Es decir, nosotros pensamos que podía haber sido un incentivo, además tenía que ver con las contributivas también. Las dos cosas, la educación y la salud. Y la salud. Y el control de salud. Hoy podemos decir que sí sabemos si va o no va a un centro de estudio. En general en primaria no se presenta el tema. El tema, lo más grave está entre 15 y 17 años. Claro. Es decir, ahí es el momento más complejo. En este periodo, en este tercer periodo de gobierno, nosotros hemos trabajado muchísimo con ANEP. Estamos trabajando muy unidos con ANEP. Entonces, como hoy tenemos sistemas de información, hoy tenemos acumulación de datos impresionante, pero además cruzado el sistema integrado de información del área social, que es el CIAS, tiene todos los datos. Entonces yo puedo ver si el niño tal o la niña tal, que me dice primaria que no entró, o sea, salió de sexto, pero no entró al liceo, se nos perdió, aparentemente, si ese niño o niña tiene asignación, si no tiene, si tiene tarjeta Uruguay Social o no tiene tarjeta de alimentación,
si alguna vez lo visitamos o no lo visitamos. Es decir, hoy podemos ver la situación socioeconómica de esa familia, incluso antes de ir a la casa. Claro. A su vez tenemos un trabajo conjunto con ANEP, donde en esta etapa hacemos la salida, todos por la educación, la estrategia todos por la educación. Salimos a buscar a los muchachos, entonces a visitar la familia, a ver por qué no va. Y hemos logrado encontrar a los chicos y chicas, hemos logrado deducir por qué, en algunos casos reincorporarlos al sistema, en otros realmente hay otras condicionantes de todo tipo que hacen que no esté. Había una cantidad que estaba en pequeños colegios privados que no, en ese momento, porque estoy hablando de 2015, fin de 2015, comienzo de 2016, todavía no estaban registrados, y entonces los chicos que entraban a un liceíto pequeño privado no aparecen. No aparecían como que estuvieran yendo como que no a la estaban educación secundaria. yendo. Entonces, trabajando con, como decíamos, con la educación, trabajando con toda la transformación que significó el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde el hecho de que hoy tengamos la cobertura, el año pasado hicimos la última tanda de personas que entraron al FONASA. Entonces, que aumentamos enormemente la formalización laboral con herramientas de capacitación, con herramientas, en el caso del MIDES, el monotributo social. O sea que una persona que produce determinadas cosas o que brinda un servicio puede estar con un pequeño aporte, cubre BPS y bancos seguros, tiene cobertura de previsión social, está aportando para su futura jubilación y está formal. Claro. ¿No? Nosotros decimos, por un vendedor que hay de Garrapiñada en 18, decimos este fue nuestro monotributo número 1, ¿no? Monotributo social. Es decir, el estar formalizado, los avances que ha habido en el sentido de todo lo que son las trayectorias laborales. Ustedes ponían lo de Uruguay Trabaja, nosotros podemos decir que vamos modificando, porque la realidad de los que hoy van a Uruguay Trabaja no es la misma, no son las mismas personas que teníamos en el primer periodo, ni en el segundo, porque en el segundo periodo, en segundo gobierno del Frente, aparecen allí elementos que hacen al gobierno, lo que ahora llamamos gobierno de cercanías, que es la proximidad, que es el programa Cercanías, que es INAU-MIDES, que va a visitar la familia, que la acompaña, que tiene metas, algunas que no las podemos cumplir y que nos angustia. Después está el tema de Jóvenes en Red. Jóvenes en Red también fue un programa hacia la mitad del segundo periodo que aparece para ir a ver lo que a mí me fastidia espantosamente y me da una rabia bárbara, pero para que todo el mundo entienda voy a decir los nini. La ¿no? categoría esa que alguien construyó. Sí, que en el mundo entero. Sí, con un claro objetivo, que es estigmatizar. Estigmatizar. ¿No? Que además, entre otras cosas, bueno, ahora hace poco una académica también volvió a decir lo mismo que ya sabíamos, que en el sentido de que muchos, y sobre todo muchas de las que encontramos, son chicas que están, entre otras cosas, cuidando en el hogar. Y están haciendo las tareas del hogar y dejaron la enseñanza porque están trabajando, no cobran, pero trabajan, no es verdad. Hay un ni que no existe. Entonces, estos elementos, yo le puedo exigir a un chico, una chica adolescente, que tiene que trabajar en la casa, que tiene que cuidar a los hermanos o a los padres o a los abuelos, que tiene dificultades. Para eso hicimos lo de las aulas comunitarias, maestros comunitarios. ¿Con quién? Con la educación. ¿Con quién trabajamos los temas de salud, de la anemia, con la salud? Trabajamos con MEVIR para el tema de vivienda, trabajamos juntos. Ahora, por ejemplo, se ha remodelado, se ha reformulado y con Juntos lo que hacemos es ver si
una familia que nosotros visitamos, que con el programa Cercanías, que vamos a la casa, que acompañamos la familia, tiene necesidad de mejorar su vivienda, aunque no tenga todavía una vivienda, bueno, el plan Juntos va a ese lugar. Entonces, son derechos todos. Estamos hablando de derechos. Nosotros, la consigna actual, el lema del MIDES actual es todos los derechos para todas las personas. Entonces, si tiene dificultades en la casa, si hay problemas de vínculos familiares rotos, si tiene problemas de aprendizaje serios, si tiene que trabajar, arriba le saco la asignación, para que se embrome un poco más, ¿no? Por eso no estamos de acuerdo. Y además porque si se la sacamos, recuperamos algunos. Pero el proceso de aprendizaje, el proceso de incorporación en institución es mucho más complejo que si te doy la asignación o no te la doy. A mí me pasó de encontrarme con familias y yo decía, usted está cobrando, ¿no? La asignación. Sí, estoy cobrando por fulanita, pero menganito no, porque... ¿Y por qué no? Y no va más, porque la cabeza no le da. Entonces uno dice, ¿y usted quién le dijo que la cabeza no le da? Y me dijo tal, me dijo cual, ¿no? Y yo me doy cuenta que la cabeza no le da. Y cuando iban al aula comunitaria, resulta que los padres llamaban, o la madre, en general madres, jefas de hogar, llamaban a preguntar si era cierto que le había ido bien el examen, porque a él la cabeza no le daba. Entonces, esas son las realidades con las que uno está cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Persona a persona. Ahora, estamos en una tercera etapa. Que es el desafío para adelante, ¿no? Sí, sí. Es el desafío. Que ya tenemos poquito tiempo, pero para redondear los cometidos principales de esa tercera etapa. En esta tercera etapa nosotros tenemos, por un lado, una reforma importante, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que responde a estas cosas, a estas interrogantes y a estos problemas que tenemos, que tiene que ver con la primera infancia, tiene que ver con que pensamos que no va a ser al final de este periodo, no lo vamos a llegar, estamos llegando mucho, pero no vamos a culminar con lo que aspiramos, será para el próximo periodo, que cada niño nace y sabe que como tiene cédula, como tiene certificado de nacido vivo, sabe que tiene un cupo en un CAIF o similar. Claro. Para 2020 es ese compromiso, ¿no? Para 2020. De los 3 años. Sí. No, los 3 años ni que hablar. Los 3 años, sí. Pero los 3 vamos a llegar ya. Universalización, vamos a ser el primer país de América Latina que tiene universalizado 3. Ya tenemos obligatorio 4 y tenemos obligatorio 5, porque cuando yo estaba en la escuela de maestra, la jardinera no era obligatoria. Y al ser obligatorio, claro, al ser obligatorio hace que el Estado tenga la obligación de poner aulas, artículos, maestros, etcétera. Al ser obligatorio 4, lo mismo. Al ser universal 5, tenemos que abrir aulas, tenemos más maestros, necesitamos maestros especializados en inicial. Ahora estamos haciendo tecnicatura en el CENFORES, que depende de INAU, el Centro de Formación, para primera infancia. Entonces, CAIF o similar, casas de cuidados comunitarios, buscar en la familia capacitación, certificación, becas para los chicos que en el barrio no hay un CAIF o no hay cupos, pero hay un privado y se le otorga una beca de inclusión, las BIS que le decimos, todo con siglas. El trabajo, centros para personas de dependencias leve o moderada, teleasistencia, ya está en marcha todo eso. Yo ayer hablaba con una radio, con Sarandí del GI, y yo me alegraba porque ya tenemos 8 personas con asistente personal en Sarandí del GI. O sea, estamos llegando a todo el país, capilar totalmente. Sí. Seguiremos hablando. Seguiremos hablando. Sí, el Sistema Nacional de Cuidado va a ser un programa entero probablemente, ¿no? Exactamente. Probablemente. Sí. Y lo que quiero decir es que, sin embargo, también estamos trabajando focalizado porque nos quedan derechos vulnerados. Y esos derechos vulnerados que nos quedan para nosotros es una gran preocupación y seguimos trabajando en eso. Que es menos, ustedes ponían 0,1 de indigencia. Bueno, yo soy más menos generosa, yo digo un 0,4, pero da lo mismo porque estadísticamente más o menos de afuera nos dice, ustedes tienen 0.
No, no tenemos cero, porque tenemos personas con discapacidad que todavía no han podido integrarse a la educación y estamos trabajando en eso con un protocolo. Tenemos personas que pueden trabajar, que tienen discapacidad, pero tienen el derecho para ser autónomas y trabajar. Tenemos violencia basada en género, que es violación de derechos humanos. Tenemos personas mayores que tienen derecho a un envejecimiento digno. Tenemos personas trans que tienen derecho a envejecer y su vida, su expectativa de vida son 40 años. Y lo que no tenemos es más tiempo. No tenemos más tiempo. Y tenemos poca plata también. Bueno, eso lo tiene que conversar con Astori. No, yo lo converso. Ministra, muchas gracias. Y ya seguimos con nuestro segundo bloque. Apuntecito. El lunes asume la primer persona trans en el Senado de la República. La doctora Michelle Suárez. Aprovecho para decir que además de ser una profesional, abogada, es la que escribió, la que redactó el proyecto de ley que se convirtió en ley vinculado al matrimonio igualitario. Así que va a ser realmente un momento de reconocimiento a los derechos de todas las personas. Hacemos una pausa, Denise. Ya volvemos con las diputadas Gloria Rodríguez del Partido Nacional y Berta Sanseverino del Frente Amplio. Con 3356, el tema de hoy son las políticas sociales de los últimos años en Uruguay. Recordamos que pueden, deben, queremos que participen con sus experiencias, sus críticas, sus preguntas, ¿verdad? Por @3356TNO. Diputada Gloria Rodríguez, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Buenas noches. Diputada Berta Sanseverino, lo mismo, gracias. Muchísimas gracias. Escuchaban recién, imagino, a la ministra de Desarrollo Social. Hay planteados algunos desafíos para adelante, pero como marco general, ¿qué evaluación se hace desde la oposición de las políticas públicas que se establecieron desde 2005 en adelante en esta materia, que han sido fundamentales en algunos casos para sacar a contingentes imponentes de la pobreza en los últimos años? Sí, realmente es así. Digo, mi partido, el Partido Nacional, votó la creación del MIDES considerando una herramienta necesaria para el momento que se estaba viviendo y bueno, todo el contenido de programas y direcciones que tenía para atender esa situación de emergencia que se estaba viviendo en el país. Y cuando hablamos de situación de emergencia, la emergencia son situaciones que se presentan, que no están previstas y que hay que actuar rápidamente y rápidamente darle solución. Hoy sabemos que ya llevamos 13 años, ¿verdad?, con estas situaciones y nosotros como Partido Nacional, porque voy a hablar como Partido Nacional, a mí no me gusta la palabra oposición, porque oposición es como que nos oponemos a todo y no es así. Hay cosas que nosotros le reconocemos que se han hecho bien, cosas que se han hecho bien, que hemos avanzado en muchos derechos, en muchos colectivos, las mal llamadas minorías. Hemos tenido avances, pero por el otro lado también a nosotros nos preocupa de ver de que no se sale de la pobreza, porque no es cierto que hay menos pobres, porque si hay menos pobres, ¿por qué se aumenta el presupuesto? Porque si hay menos pobres, no tenemos hay menos necesitados de esa asistencia. Entonces, nosotros consideramos que acá lo que están faltando es la generación de empleos para la inserción laboral de los jóvenes. No se olvide de eso, pero quiero una visión general sobre esto que también estaba diciendo la diputada Rodríguez. Berta, ¿efectivamente estamos en una situación distinta o no? ¿Por qué necesitamos seguir avanzando en materias de políticas sociales, teniendo en cuenta esto último que decía la diputada Rodríguez? Bueno, yo un poco siguiendo la línea de que ustedes están construyendo con este programa,
Me gustaría hacer una mirada un poco más, más general de lo que son las políticas sociales. Y para mí es muy importante considerar que un Uruguay que ha vivido en el siglo pasado un estado de bienestar, construye a partir de ahora una nueva reforma social que se inicia y va ganando espacio y va considerando las políticas sociales como el espacio donde se distribuyen las capacidades, los recursos y los servicios para hacer más igualitario a la población, para darles más bienestar. Y en ese proceso que hemos recorrido, en el cual yo formé parte en 2005, con las colegas Marina Arizmendi y Ana Olivera, lo que fue el plan de emergencia, lo que yo considero es que en estos 12 años hemos seguido avanzando. Diputada, pido una pausa. Vamos a ajustar un tema de audio. Vamos a una tanda y ya volvemos. Volvemos a 3356. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ahora ya estamos. Estábamos escuchando a la diputada Berta. Las disculpas del caso para los que están del otro lado, para las invitadas. Berta, no se escuchó lo que estabas diciendo, pero básicamente te querías referir a la importancia de las políticas sociales que se han instrumentado en el país desde el En el país, exactamente, quería agradecer la invitación para hablar de un tema tan importante. Digo, el Uruguay conoce la historia de las políticas sociales, del estado de bienestar. Esto es lo que se inicia en el 2005, luego de esa gran crisis que ustedes hacían en referencia, es una nueva, se ha llamado una nueva reforma social, que creo que ha tenido etapas muy significativas, ha sido el primero y al cual se han referido sobre el plan de emergencia, pero lo que yo valoro es que el Estado ha generado los instrumentos, la reflexión, el debate, el diseño de una política social en el cual el Estado se pone al frente de ella para restituir derechos, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para trabajar esa famosa frase que es la igualdad de oportunidades. Y lo viene haciendo con sucesos importantes. Yo si tuviera que repasar en 4 o 5 ítems cómo nosotros vamos avanzando de lo que teníamos antes y cómo se ha ido reforzando, mencionaría el tema de la infancia, que es donde hemos tenido el tema más duro de la pobreza en este país desde hace muchísimos años. Desde la época de Terra, que hizo las grandes reflexiones, tenemos un debe que viene 40, 50 años. ¿Qué se ha construido a nivel de la infancia? Se construyen políticas muy profundas, es decir, hoy están haciendo el llamado, la enseñanza pública, para que inscribamos los niños de 3, 4 y 5 años. Esa es una cuestión maravillosa que genera un cambio fundamental. Otro cambio a nivel de la infancia, los programas para los niños en situación de altísima vulnerabilidad, con programas de alta incidencia sobre la familia, la creación de los CAIF y el sistema de cuidado, que viene a reforzar esa política. Hacia los estudiantes, veamos los cambios. Eso lo viví porque estando en el plan de emergencia, cuando íbamos al interior, los 2 temas que se nos planteaban en el interior eran no tener acceso en definitiva porque los dineros no alcanzaban, que era al boleto gratuito, y tener un sentido de lo que significaba la cercanía de los servicios educativos en el territorio. Los cambios han sido fundamentales. Nosotros hemos votado en el 2010 un presupuesto para la educación con la creación de una batería de escuelas, liceos y campos universitarios como nunca se habían reforzado en el Uruguay. Y toda la instrumentación de planes EIVALES y de plataformas que han venido también a sacudir el mundo de los jóvenes y a darle en esa gran brecha que lo digital tenía, a darle también igualdad de oportunidades. Berta, Gloria, te interrumpo un momento, porque la diputada decía, está bien, estos programas están bien, hemos estado de acuerdo con muchos de ellos, pero el país no está generando trabajo, no está generando empleo,
Y por allí hay un problema importante que hace que se siga implementando políticas sociales porque de alguna manera no ha podido resolver el asunto por otro lado. ¿Es por ahí por donde van ustedes? Por Sí. la inserción. Por la inserción, digo, y la inserción es fundamental. No nos podemos olvidar que el 60% de los trabajos lo realizan las máquinas, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar generar trabajos de calidad para los jóvenes. Y la educación. La educación es fundamental. Digo, volver a aquella educación de aquel hijo del obrero, de un barrio de trabajadores que hizo la escuela pública, el liceo y luego trabajó para continuar sus estudios en la universidad. Tenemos ejemplos, termina sus cursos, termina la universidad trabajando de repartidor. Tenemos un ejemplo muy puntual, que hoy es nuestro presidente de la República, un hombre de un barrio de obreros, de educación pública, un médico de prestigio. Esa es la educación que nosotros queremos. Nosotros queremos una educación equitativa. No puede ser que hoy las familias hacen esfuerzos enormes para mandar a sus hijos a los colegios privados porque consideran que la escuela pública no se aprende. Yo quiero una escuela pública de donde todos tengamos las mismas oportunidades, la oportunidad que tuve yo. Yo vengo de una escuela pública y de un hogar sumamente humilde, de familias trabajadoras, de madre doméstica. A eso apunto yo. Yo no puedo hacer un culto a la pobreza y continuar con el tema de los sectores vulnerables. No hay sectores vulnerables. Nuestros derechos son vulnerados. Entonces, a eso es lo que nosotros apuntamos, a la buena coordinación de las políticas. Yo escuchaba a la diputada Sanseverino y es muy importante las herramientas que ella ha manifestado. Por supuesto que sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero ¿qué es lo que falta? La coordinación del Estado, que coordinen los ministerios, que coordine el MIDES con Salud Pública, con el Ministerio de Trabajo. Esa coordinación no existe. ¿No existe, Berta? Yo creo que existe y que tiene la riqueza de un Estado que se mueve. Digo, y eso me parece que es muy importante, porque cuando uno se deja fijo los programas, yo siempre hablaba, durante 30 o 40 años, el INDA hizo siempre la misma política. Siempre entregaba sus canastas, siempre ofrecía el mismo comedor. Entonces, lógicamente, el programa se anquilosa, el programa no cumple su rol. Cuando querés modificar, querés generar nuevos derechos, también eso exige mucho más trabajo. Y yo creo que nosotros tenemos que poder salir de algunas observaciones y de algunas críticas, que algunas pueden ser valiosas, a poder analizar en conjunto cómo se posiciona la escuela en el Uruguay. Y yo creo que la escuela del Uruguay, la escuela pública, es un elemento de democratización, de igualdad de oportunidades. Hoy llega muchísimo más gente a la universidad que hace 30 años. Entonces, digo, también eso me parece que necesita analizarse. Yo sé que tenemos problemas a nivel de la educación media, pero la educación pública, en lo que tiene que ver manifiestamente con la escuela, es un esfuerzo cotidiano que se hace por generar los mejores niveles de aprendizaje. Nosotros que trabajamos mucho con todo el tema de la alimentación escolar, haber construido ese espacio de la alimentación saludable, ayudar a esas familias, ayudar a las familias a que también consideren ese Estado que mira, que ese Estado que apoya. Nosotros en el Parlamento, no hace mucho, votamos una ley que para muchos podría no ser tan importante, pero para mí fue muy significativa, cuando mejoramos las licencias de maternidad y paternidad. Porque ahí resolvimos varias cosas, porque en este país siempre hubo muchas diferencias entre los trabajadores públicos y privados. Y fue la ley que igualó los derechos de las mujeres trabajadoras de privado con las públicas, que le dio el derecho al medio horario que nunca tuvieron, y le dio a los papás del sector privado los 10 días que tienen
los hombres que trabajan, los papás que trabajan en el público. Pero que además venía con esa concepción de la corresponsabilidad, es decir, buscando que cada uno tengamos otro lugar en la sociedad y generar esos derechos, que la política social no es solamente la política social para los pobres. La política social es la que reconoce los derechos económicos, sociales, culturales. Cuando nosotros hablamos de la agenda de derechos, cuando hablamos del matrimonio igualitario, cuando hablamos de todas las políticas hacia los sectores de la diversidad, por ejemplo, sexual, estamos hablando de derechos, de igualdad, y en ese sentido el Frente ha tenido esa alianza muy fuerte con esa sociedad civil tan vulnerable que nosotros la hemos querido también dar un lugar de significación, y ni que hablar de los temas de la mujer y de la salud. Entonces yo digo, el Estado se posiciona como un Estado que en el gasto público total le dedica más del 70% al gasto social. Es decir, que le despliega a la sociedad todas las posibilidades. Es el país que tiene el mejor índice de pensiones que en todo el continente. El 96% de las personas mayores en este país tienen pensiones. Quiere decir que hay una mirada hacia todas esas personas para poder darles el mejor bienestar acompañados de otros proyectos. Gloria, ¿qué reflexión te genera estos datos? Estos datos. Primero, la educación pública sabemos que está muy mal. Eso no podemos disimularlo y tenemos que ser conscientes que la educación pública está mal. No podemos engañarnos y decir que está bien y que estamos mejorando. No, es todo lo contrario, lamentablemente, lo digo yo como hija de la educación pública. Y esa diferencia que hacía la diputada entre la educación primaria y la educación media, ¿ustedes no la reconocen? ¿Como que efectivamente ahí hay diferencias? Sí, no, ella hablaba de educación terciaria. No, y la diferencia entre la primaria y la media también, ¿no? Sí. Como que los grandes problemas están concentrados, parece ser, en la educación media. Sí, eso es cierto, están concentrados. No, hay cosas que las reconocemos, pero sí tenemos que ser conscientes que la educación, lamentablemente, hoy es mala. La educación pública es mala. Y eso es una responsabilidad de todos y tenemos que asumirlo, porque tampoco podemos decir, no, está bien. Después, referente a herramientas que son sumamente importantes, la diputada acaba de hablar de los centros CAIF, una herramienta muy buena que ha solucionado muchísimos problemas de la familia, pero una herramienta que no está siendo controlada, una herramienta que no está siendo supervisada. Los centros CAIF, esa herramienta maravillosa que bien gestionada, reitero, les soluciona la vida a los sectores menos favorecidos, está totalmente desatendida. Nosotros tenemos una situación muy puntual de un centro CAIF de la educación solidaria, se llama, que han tenido un problema terrible, tienen más de 300 programas a nivel país, y que esa organización civil se fue y dejó a todo el mundo en banda. Los gurises sin comer. El centro CAIF Luciérnaga, antes de ayer estaban para cortarle la luz. Los chiquilines no tienen comida. Las familias se reúnen en grupos y van rotando de un hogar a otro. Y eso lo hemos denunciado, eso hemos realizado pedidos de informe. Es decir, que hay herramientas sumamente buenas, mal gestionadas. Y referente a la coordinación, no se coordina. Y tenemos temas muy puntuales. El tema de los adultos mayores. Todas las situaciones que se han presentado y preguntamos, ¿quién es el responsable? El MIDES, Salud Pública y el MIDES, no sabemos quién. No hay una coordinación. Se está refiriendo a las casas que atienden a la población. Eso es uno de los ejemplos que estoy poniendo. Eso es uno de los ejemplos que nos golpea todos los días. Ancianos que hoy, yo digo, se ha cosificado al adulto mayor. Hoy el adulto mayor no sabemos dónde lo vamos a colocar. Aquellos que en su vida activa nos han brindado tanto a la sociedad, en trabajo, en entrega, se llega a una determinada edad, es una cosa. O van para acá o van para allá. Y voy a poner un ejemplo. Lo que se habló muchísimo de los hogares de ancianos de Río Branco,
en estados infrahumanos, que quienes lo tenían estaban procesados justamente ya por esa situación. ¿Alguien se pregunta dónde están los ancianos? Bueno, los ancianos están nuevamente en el hogar, que habían sido maltratados y bajo la tutela del señor que fue procesado. Tenemos un minuto, diputada Berta. Bueno, yo lo que quiero señalar es que a pesar de algunas restricciones que pueda haber a nivel económico, porque esto se sustenta también con muchos recursos, yo creo que me gusta mirar cómo esas políticas sociales impactan en la sociedad, cuánto movilizan a la sociedad y cuánto la sociedad se apodera de esas herramientas. Yo debo considerar que con el Plan Ceibal, y me gustaría hacer referencia a lo que pasó con el Banco Mundial fue muy duro con el Plan Ceibal. Es nuestro tema de la semana que viene, justamente. Bueno, fue muy duro, terriblemente duro, no esperando una evaluación que el tiempo te diera para analizar cómo el Plan Ceibal, y lo han sido también algunos políticos, en considerarlo una medida totalmente demagógica. Sin embargo, ese Plan Ceibal, con los miles de voluntarios y con los jóvenes generando la necesidad de estudiar, de analizar, de generar distintas aplicaciones, me parece que es un buen ejemplo de cómo nosotros le damos, no del Estado que se apodera y que paternalmente va dando servicios y va generando, sino que va dando aliento a que la sociedad se desarrolle, que haya estímulos, que haya proyectos, y que lo estamos viendo en todos los jóvenes que se van presentando a obtener medallas cuando van a distintos países, a distintos concursos. Para mí es un lindo ejemplo de cómo la sociedad va cambiando y va teniendo un aire más fresco y más vivencial sobre lo que queremos para el futuro. Ya sin tiempo, la última participación, Sí, cortita. Cortita, pero yo no quiero dejar, porque la diputada hablaba sobre el tema de los recursos, a veces los recursos económicos. Y voy a hablar del programa Infancia, que en 2016, 300 millones de pesos, 300 millones de pesos. Cuando se le pregunta a la señora ministra a cuántas familias atendió, dijo a 4.700 familias. Si nosotros hacemos un porcentaje, les toca 63.000 pesos a cada familia por mes. Nadie recibió esos montos. ¿Dónde fue ese dinero? A la burocracia, coches oficiales, viáticos, pasajes a privados. Entonces no se está gestionando bien cuando tenemos programas y herramientas muy buenas que bien gestionadas van a sacar a toda esa población que hoy aún sigue sumergida en la pobreza, poder salir y poder vivir dignamente y poder desempeñarse por sus propios medios sin tener que seguir eternamente siendo asistidos. Diputadas, gracias a las dos por haber venido. Muchísimas Se nos fue el gracias. tiempo. Muy amable, muy amable. Sí, muchas gracias por Gracias a resumir ustedes. un tema que es complejo y que vamos a seguir acompañando. Nos vamos, Denise. Nos vamos con mucha alegría porque vamos a entregar ese horario a Caídos en Cámara. Caídos en cámara, señores, se viene ya después de la pausa. Sí.